Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos, por primera vez, al canal de noticias verídicas e imparciales más esperado del mundo. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Tras el éxito de taquilla de la película de Handercel Ruzgara Yorum, Déjalo al viento, en Rusia, la distribuidora Valga Cinema y la plataforma IBI han anunciado su interés en la película Kidunya Berdilek, Un deseo. Se ha anunciado la fecha de estreno de Kidunya Berdilek, escrita y protagonizada por Handercel junto a Metin Akdülker. Rompió un récord. Por lo tanto, el estreno de la película en Prime Video se ha pospuesto hasta finales de noviembre. La película, producida por TAF Pictures, se estrenará en Prime Video el martes, 25 de noviembre, seguido de su estreno en cines rusos el 27 de noviembre. Escrita por Elçin Muslu y dirigida por Ketche, la película está protagonizada por Metin Akdülker como el arqueólogo Kan y Handercel como el abogado Bilge. Ambos se conocieron la Nochevieja de 1998 en el hospital al que acudieron por problemas de salud, pero sus destinos cambiaron años después cuando compartieron un deseo. La película está protagonizada por Hüseyin Avni Daniyal, Dilfrat, Serkan Tınmaz, Rami Neyrin, Eylül Susapan, Didem Selel, Erdal Bilingen, Pekerdam, Nazlı Kandemir, Sanlan, Laida Orkut, Meteyeke y Iduigu Kose. La nueva película de Handercel Dos Mundos, Un deseo llega a Rusia. Nuevo récord de emoción tras el éxito de Ruzgara Yorum. Uno de los nombres más sonados de Turquía, Handercel, ha cobrado un impulso significativo en su carrera cinematográfica este año. Tras alcanzar un éxito considerable no solo en Turquía, sino también a nivel internacional con Ruzgara Yorum, Déjalo al viento, coprotagonizada por Bararduk, Ercel vuelve a la palestra con su nueva película, Kidunya Berdilek, Dos Mundos, Un deseo. La película, escrita y protagonizada por Handercel junto a Metin Akdülker, ya ha tenido una gran demanda en Rusia incluso antes de su estreno. Handercel arrasa en Rusia. El récord de taquilla de Ruzgara Yorum en Rusia ha aumentado el interés de los distribuidores del país por los proyectos de Handercel. Valga Cinema, una de las distribuidoras más grandes de Rusia, y el gigante de las plataformas digitales IBI se han asociado con la compañía para producir la nueva película de Ercel Akdülker, Kidunya Berdilek. La película se estrenará en Prime Video en Turquía el martes, 25 de noviembre. Se estrenará en cines rusos el 27 de noviembre. Este avance demuestra una vez más que Handercel no solo es una estrella emergente en la gran pantalla, sino también en el mundo del cine internacional. Cambio de fecha de estreno en Prime Video. Originalmente programada para la primera semana de noviembre, la película se pospuso debido a la demanda de Rusia. La productora TAF Pictures ha trasladado su estreno digital a finales de noviembre para alinearlo con el calendario de estrenos en Rusia. Esto permitirá que Dos Mundos, Un deseo se estrene tanto digitalmente en Turquía como en cines en Rusia la misma semana. Historia de la película, entrelazando vidas con un deseo. Escrita por Elçin Muslu y dirigida por Ketche, Hakan Kırbaba, la película destaca por su emotiva historia. Bilge, un abogado interpretado por Handercel, y Kan, un arqueólogo interpretado por Metin Akdülker, son dos desconocidos cuyos caminos se cruzan en el mismo hospital la Nochevieja de 1998 debido a problemas de salud. Un suceso esa noche marca el destino de ambos. Años después, un deseo enviado al cielo por linternas voladoras los reencuentra. La película narra una historia romántica basada en el destino, las segundas oportunidades y el poder de los deseos. Handercel no solo interpreta el papel principal, sino que también desarrolló la idea de la historia ella misma. Esto demuestra la creatividad de Ercel como guionista, que va más allá de su actuación. Un reparto estelar. Ercel y Akdülker se unen en la película con actores de la talla de Hüseyin Avni Daniyal, Dilfrat, Serkan Tınmaz, Rami Neyrin, Eylül Susapan, Didem Selel, Erdal Bilingen, Pekerdam, Nazlı Kandemir, Sanlan, Laida Orkut, Meteyeke y Iduigu Kose. Este reparto, combinado con el toque cinematográfico de Ketche y la calidad de producción de TAF Pictures, promete un festín visual para el público. Primeras fotos del rodaje cautivan. Las primeras fotos filtradas del rodaje de la película captaron la atención con la actuación sencilla pero cautivadora de Ercel. Su maquillaje natural, su vestuario en tonos pastel y su contacto visual durante las escenas emotivas fueron ampliamente elogiados en redes sociales.
La calma y la profundidad interior que Handercel mostró en su interpretación de Bill Sabia, fueron interpretadas como un signo de la maduración de la actriz. Su compatibilidad con Metin Akdülger es notable. El hecho de que Ercel y Akdülger nunca hayan trabajado en el mismo proyecto ha hecho que Two Worlds, One Wish sea aún más intrigante para los espectadores. La química capturada en las imágenes generó comentarios en redes sociales que decían: ha nacido una nueva pareja en pantalla. La interpretación que ambos hacen de personajes contrastantes pero complementarios añade profundidad emocional a la historia. La primera experiencia de Ercel como guionista. Two Worlds, One Wish es un proyecto especial para Handercel, ya que no solo protagoniza la película, sino que también escribe la historia. Ercel, quien suele decir en entrevistas que escribir es como una terapia para mí, explicó que escribió la historia hace 3 años y que el guión fue desarrollado por Ketche y Elçin Muslu. La actriz compartió sus sentimientos: esta película es una historia que me sale del corazón. Aporté mucho de mi propio viaje interior mientras escribía Bill. Déjalo al viento no se ve eclipsado por su éxito, continúa. Déjalo al viento, estrenada en los últimos meses, alcanzó más de 2 millones de espectadores en Turquía y alcanzó importantes cifras de taquilla en Rusia en tan solo 5 semanas, convirtiendo a Handercel en una de las estrellas turcas más solicitadas del mercado internacional. La decisión de Baalga Cinema de desarrollar Dos Mundos, un deseo tras este éxito no es casualidad, se considera una inversión estratégica. Amplia cobertura en la prensa rusa. Las principales publicaciones culturales y artísticas de Rusia describieron la película como una historia romántica pero profundamente humana. Algunos periódicos describieron a Handercel como el rostro de la nueva generación del cine turco. Un ejecutivo de Baalga Cinema declaró: Déjalo al viento ha aumentado enormemente el reconocimiento de Handercel en Rusia. Queremos que este interés perdure con Dos Mundos, un deseo. Prime Video lanza una campaña promocional especial. La filial turca de Amazon está preparando una campaña especial para el lanzamiento de la película. Los carteles de Dos Mundos, un deseo aparecerán en vallas publicitarias, redes sociales y digitales a partir de mediados de noviembre. El lema de la campaña es: un deseo, dos destinos, un encuentro. Ketche, esta película nació de Hand. La directora Ketche, hablando sobre el proyecto, dijo: esta película nació del corazón de Hand. No es solo una actriz, encarna el alma de la historia. Entrábamos al set todos los días, recorriendo una historia. Ketche también compartió que Ercel demostró un enfoque altamente disciplinado y creativo en el set, y que algunas escenas incluyeron sugerencias de improvisación. TAF Pictures muestra una gran confianza. Los directivos de TAF Pictures están muy satisfechos con el potencial cinematográfico de Ercel. Una fuente del equipo de producción declaró: teníamos plena confianza en Hand después de Live to the Wind. Two Worlds, One Wish fue un proyecto que demostró su madurez artística, expresando su confianza en la visión de la película. Las expectativas en redes sociales alcanzan su punto máximo. El tráiler de la película superó los 3 millones de visualizaciones en un solo día tras su lanzamiento en el canal de YouTube de Prime Video. El #almohadilla Two Worlds, One Wish alcanzó el número 1 en X, Twitter, Turquía. Los fans de Handercel se unieron en redes sociales y comentaron: esta película será un punto de inflexión para ella. También se hablará sobre moda y estilo. Dwi Walkan diseñó el vestuario de Handercel en la película. El vestuario sigue un enfoque minimalista, reflejando la transformación interior del personaje. El vestido blanco usado en la escena final, en particular, simboliza el tema de la esperanza y el renacimiento. Banda sonora, la melodía de un deseo. La banda sonora de la película es de Toygar Iqbal. Iqbal busca transmitir una emoción intensa al público, especialmente con la composición Pide un deseo, que acompaña la escena final. Reseñas iniciales de la crítica: sincera, sencilla y fascinante. Algunos críticos de cine que asistieron a la proyección especial describieron la actuación de Ercel como sincera y madura. La actuación de Metin Akdülger destacó como un elemento de equilibrio. La paleta de colores nostálgica y los detalles de época utilizados en las escenas de 1998 fueron especialmente elogiados. Póster especial para la proyección en Rusia. Baalga Cinema creó un póster especial para el lanzamiento en Rusia. El póster muestra a Handercel y Metin Akdülger lanzando farolillos de los deseos a un cielo nevado. El póster se viralizó rápidamente entre los usuarios rusos de redes sociales.
El viaje internacional de Ercel. En entrevistas recientes con revistas tras el anuncio de la película, Han Derzel compartió lo siguiente en su cuenta de Instagram. Esta historia creció en mí y luego se trasladó al set de rodaje. Ahora te conocerá. Cada deseo tiene su momento, y quizás esta película sea la respuesta a un deseo. Esta publicación recibió rápidamente más de 1 millón de me gusta. Un nuevo éxito se avecina. Dos mundos, un deseo no es solo una historia de amor, es un nuevo hito en la trayectoria artística de Han Derzel. Destacando tanto por su guión como por su actuación, Ercel parece lista para consolidarse en las plataformas internacionales con este proyecto. La película, que se estrenará en cines de Turquía en Prime Video y en Rusia a finales de noviembre, promete convertirse en el segundo gran éxito cinematográfico de Han Derzel después de Déjalo al viento. Si quieres saber más sobre muchas más celebridades, deja tus comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Te queremos.